más manejan los múltiplos. Primero desglosan toda la parte que tiene que venir con los estados financieros, las razones financieras que ya vimos, para llegar a esto, a los múltiplos. Como quien dice el analista fundamental, a mí ya me entrega desmenuzada toda esa información y llegamos a esto. Este es el resumen, ¿no? El primer múltiplo que vamos a ver es precio-utilidad. ¿Qué me dice el múltiplo precio-utilidad? Este múltiplo lo que me va a indicar es cuánto está el mercado dispuesto a pagar por cada peso que genera de utilidad en un lapso de 12 meses. Es decir, el múltiplo me va a decir en función de lo que está en el mercado, la cotización que hay en el mercado, cuántas veces la vamos a pagar en el plazo de un año. ¿Qué es lo que cómo lo vamos a obtener este múltiplo? Primero, lo primero que tengo que obtener es la capitalización de mercado. La capitalización de mercado, jóvenes, ¿de qué manera la vamos a obtener? Es multiplicar el precio de la acción por el número de las acciones que están circulando en el mercado. Les estoy poniendo el ejemplo de la empresa ABC, que dice que el precio de la acción de ABC es de 30 pesos. ¿Ok? Y sabemos que la empresa tiene 100 millones de acciones. En los últimos 12 meses, ABC reportó una utilidad de 200 millones. Ahí no tenemos dudas, ¿verdad? La fórmula, como la pueden ver, o bueno, la están viendo ahora, ¿sí la ven todos? Sí. Okay. Vamos a llegar a que en este ejemplo de la empresa ABC, la capitalización de mercado, cuando escuchamos de repente la capitalización de mercado es mayor que toda la Bolsa Mexicana de Valores, no es otra cosa más que multiplicar el precio de la acción por el número de las acciones que hay en el mercado. Ese es el valor de capitalización del mercado. ¿Ok? En este ejemplo, lo que estamos haciendo es precisamente, si ABC su acción cotiza 30 pesos y tiene 100 millones de acciones, tenemos 3,000 millones. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir entre la utilidad. En este caso, la utilidad es de 200 millones. Profe, ¿Perdón? El número de acciones es lo que vemos en el mercado como volumen. Bueno, no necesariamente, porque no significa que todas se operen ese día. Ah. Pero lo que sí podemos ver en el mercado, o sea, si tú te metes un día al mercado y ves número de acciones operadas, significa que del total de las acciones que hay en circulación, ese día se operaron esa cantidad de acciones. Pero no siempre, haz de cuenta que tú eres un inversionista en ABC, en este ejemplo. Tú tienes las acciones que compraste de ABC en 20 pesos y hoy cerraron a 30 pesos, pero tú no hiciste ninguna operación, ahí las tienes ya de tiempo atrás. Todo lo que vimos en el mercado de operaciones que se hayan dado con ABC, tú no participaste, tú ya las tienes en tu cartera, en tu posición. Pero en el mercado hay una cantidad tal de acciones que están circulando que no necesariamente se operan todos los días. Ah, ya, entonces el volumen son las que se están operando nada más. El volumen que tú ves en el mercado son el volumen que se ha operado ese día. Y como el total número de acciones, ¿dónde lo encuentra uno en la Eso en la bolsa, por ejemplo, te metes al prospecto de colocación o de información, el público inversionista, y ahí te va a decir, en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, cuál es el número de acciones que están cotizando en el mercado.
Ok. que están listadas en el mercado, que es muy diferente al número de acciones que se operaron en este día. ¿La utilidad también se podría encontrar ahí o es algo que tengo que...? ¿Sí? Todo. Acuérdense que todas las empresas públicas están obligadas a presentar sus reportes trimestrales. Entonces, siempre vamos a encontrar esta información. Pero como insisto, varias casas de bolsa y bancos, esta información ya no la dan desmenuzada porque precisamente el analista fundamental hace lo que tú me estás preguntando. Ujú. Ir a ver la utilidad, ir a ver los estados financieros, ir a ver cuántas acciones hay en circulación de la empresa. Y eso lo hace el analista fundamental y me arroja los múltiplos. ¿Okay? Ok, muy bien, profe, gracias. ¿Verdad? Entonces, para obtener este múltiplo me arroja 15 veces, que es la resultante de multiplicar 30 pesos que cuesta la acción por los 100 millones de acciones, son 3,000 millones, y dividirlo entre la utilidad, que fueron 200 millones. Y ya tengo este coeficiente de 15. ¿Sí? ¿Qué lectura le vamos a dar a ese 15? Primero, lo que les puse cuando arrancamos múltiplo precio-utilidad, que la acción nos cuesta 15 pesos por cada peso de utilidad que generó en los últimos 12 meses. Ajá. Profe, o sea que tiene como un sobreprecio de 15 veces, ¿no? Es correcto, si así lo queremos ver. Ajá. El mercado está dispuesto a pagar, ojo, 15 pesos por cada peso de utilidad. Ujú. No nos conviene nada, sí, o sea, ese ejemplo. No lo sabemos. Tenemos que ir a ver cuál es el promedio histórico. Tengo Ok. que ir a compararlas con otro sector. Pero este Ok. múltiplo generalmente es alto. ¿Ok? Segunda interpretación que le podemos dar a este múltiplo es que si la utilidad de los 200 millones de pesos fuese constante, significaría que en 15 años nosotros recuperaríamos la inversión. Y si lo leemos así, efectivamente coincido contigo que pues no tiene mucho caso invertir en una acción que cada peso de utilidad me cuesta 15 pesos. Sí, no. Pero la dinámica del mercado es diferente y ahorita lo vamos a ver. Mm. Y otra lectura más, u otra interpretación más, es utilizar el inverso y decir que ese 15 veces sería el 1 entre 15, implicaría un rendimiento aproximado del 6,67%, que tampoco me dice mucho. Hasta ahí, a la hora que yo veo múltiplo 15, el múltiplo precio-utilidad 15 veces, bueno, pues no me dice nada, la verdad, hasta aquí, hasta donde estamos viendo, hasta este slide. Vamos a ver un poquito, voy a adelantarle, voy despacio. Voy a ir a checar a esta empresa de nombre ABC con empresas que están dentro del mismo sector. Y resulta que este mismo múltiplo de precio-utilidad que nosotros determinamos para ABC en 15, DFG la tienen 12, HJK la tienen 17 y LMN tienen 22 veces este múltiplo. De entrada sabemos que ABC trae un descuento contra HJK y LMN, pero trae un premio o un sobreprecio sobre DFG. De entrada yo ya sé que está por debajo de dos empresas este múltiplo, pero que está por arriba de otra empresa llamada DFG. Y ahorita vamos a tratar de darle la lectura precisamente a eso.
Otra interpretación de estos 15 es precisamente compararlo contra el histórico de múltiplo de precio-utilidad que ha tenido ABC en el tiempo. Entonces, eso también me lo presenta el analista fundamental. Me va a decir, ABC ha cotizado un promedio histórico de 17.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que ABC trae un descuento contra sí misma, Sí. contra su promedio histórico. Pero eso sería que este año fue mejor, ¿no? Que los años anteriores. Técnicamente, o no técnicamente, teóricamente significa que está más barata la acción de cómo ha estado, al menos en este múltiplo, Ujú. que trae un descuento. Pero como bien dice aquí, hay que determinar a qué se debe este descuento. Ujú. Puede ser que los resultados hayan sido malos, puede ser porque las expectativas o su guía de resultados a futuro son pobres, o puede ser por el mercado. Y aquí es donde entra el análisis. Si es porque es una cuestión de mercado y me está presentando este múltiplo, y no es porque haya tenido problemas la empresa de morosidad o porque tenga pérdidas, sino simplemente porque el mercado ha bajado y con ella ha bajado ABC. Su cotización está por debajo. Entonces, si yo encuentro una empresa con estas características que está por debajo de su promedio histórico en este múltiplo, lo primero que tengo que ver es efectivamente qué le está pasando a la empresa. El analista fundamental me va a decir, oye, sus utilidades están bien, entonces yo nada más la encuentro la encuentro barata por una cuestión de mercado. Entonces, si es una cuestión de mercado, puedo deducir que la acción de la empresa está barata. Y si está barata, puede ser una opción de ¿qué? De comprar, ¿no? De compra. Profe, entonces, por Vamos a ejemplo, empresas como, no sé, Apple o ahorita en su momento Amazon ahorita, pues ahorita son caras, ¿no? O sea, son muy caras que a lo mejor en comparación del año pasado, ¿no? pudieran estar caras, pero hay que ver, efectivamente, habría que checar cuál es el promedio histórico de Apple y de Amazon y de las FANG y de todas las tecnológicas, si nos queremos enfocar en las tecnológicas. Eso me podría determinar si trae un descuento la acción respecto de sí misma. Ahora bien, ayer les comentaba, yo no puedo, por ejemplo, comparar los múltiplos por el tamaño que tiene Amazon. ¿Contra quién les gusta que me vaya? ¿Contra eBay? Pues Amazon es mucho más grande. Entonces, Contra a lo mejor Alibaba, por ejemplo, ¿no? contra Alibaba, pero yo aquí le pondría un pero a Alibaba, y no es porque sea China, sino como no tengo el mismo acceso de información, a pesar de que es una empresa que es pública y que cotiza y presenta sus reportes financieros, sí la podría de alguna manera saber que está en el mismo retail y está en el mismo sector, pero a mí me gustaría compararla Amazon con otra que fuera, vamos a decirlo de esta manera, que tuviera yo la manera de poder certificar que esos datos que me está presentando Alibaba sean fidedignos. No es porque dude de los chinos, pero no tengo el mismo acceso de información para Alibaba que para Amazon.
pensando que tuviésemos el mismo acceso de información y que todo fuera efectivamente comparables, pues sí, evidentemente podría ser Alibaba y entonces sí checar en los múltiplos de Alibaba cómo están los múltiplos de Amazon y ver quién trae un descuento. Pero cuando me encuentro con empresas que son muy dominantes dentro de su sector, pues lo que sí tengo que ver es efectivamente cuál es su promedio histórico de este múltiplo. ¿Okay? Con ese múltiplo que obtuvimos, jóvenes, de 15 veces, generalmente la empresa me entrega una guía de resultados. ¿Qué es esto de la guía de resultados? Me dice qué es lo que espera, cuánto espera ganar el próximo ejercicio. Y en este ejemplo les estoy poniendo que ABC me dice que espera para el próximo año ganar 210 millones de pesos. 10 millones de pesos más que este ejercicio. ¿Okay? No tenemos dudas hasta aquí. Yo ya encontré que el promedio histórico de este múltiplo de ABC está en 17.5 veces. Asumiendo, como la mayoría de las veces, que el número de acciones en el mercado se mantiene sin cambios, este múltiplo me va a permitir calcular un precio teórico dentro de 12 meses, tanto con la utilidad que piensa generar como su promedio histórico en el múltiplo precio-utilidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, lo que voy a hacer es, ya sabemos el valor de capitalización del mercado, ya precio de la acción, número de acciones, utilidad neta. ¿Okay? Pero ahora voy a tomar en cuenta el múltiplo histórico que trae ABC. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar por la utilidad. Es en millones de pesos. Entre el número de acciones ya quedamos que son 100 millones de pesos. Eso me arroja un valor teórico, un precio teórico, y eso es cuando vemos las casas de bolsa y los bancos que me dicen el precio objetivo o el valor intrínseco de 12 meses para tal empresa es tal. Y no es porque a alguien se le ha ocurrido, pues si ahorita está en 15, debe de valer 17 el año que entra en 12 meses. No. Esta es la metodología que se utiliza. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, el precio teórico que debería de tener ABC dentro de 12 meses sería de 36 pesos con 75 centavos. Y entonces, el banco de inversión o la casa de bolsa me va a decir, si hoy vale 30 pesos, en porcentaje llegar a 36,75 me representaría un potencial de utilidad o de apreciación del 22.5%. Eso es lo que hacen todos los intermediarios financieros jóvenes. Hacen estos cálculos. Pero ojo, una cosa es la guía de resultados que me presenta la empresa y hay analistas que dicen, esta guía de resultados se me hace demasiado optimista. Yo creo que el próximo año va a generar en el próximo ejercicio 205 millones de pesos. Eso dice el analista.
Y entonces el otro analista pues me va a calcular otro precio teórico, otro precio objetivo, otro valor intrínseco dentro de 12 meses para ABC. Y por eso vemos diferentes precios objetivos en las casas de bolsa o en los bancos respecto de la misma empresa o de la misma acción. Porque el analista fundamental va incorporando también, con base a lo que ha visto, lo que cree que va a pasar con la economía, dice, ¿sabes qué? 210 se me hace muy optimista esa predicción de utilidad. Yo creo que son 205. Y puede haber otro analista que diga, el próximo año va a estar mucho mejor que este, y yo creo que puede alcanzar 230 millones de pesos. Profe, Y, una pregunta. y entonces evidentemente me va a poner un valor intrínseco para dentro de 12 meses mayor al de 36,75. Sí. Sí, bueno, la pregunta es, ¿cómo es que ese analista infiere cuál va a ser el número de acciones el próximo año? ¿En qué se Bueno, basa? el número de acciones generalmente no cambia, salvo que haya una Ajá. oferta de suscripción para nuevos accionistas y que se vayan a listar más acciones en el mercado, es decir, que una mayor parte, no está el 100% del capital en las acciones que están en el mercado. Ujú. Sí puede suceder que diga la empresa, voy a colocar una mayor parte de mi capital en el mercado, y entonces sí vaya a haber un incremento de las acciones en el mercado. Entonces ahí sí me cambia esto. Ujú. La mayor parte de las veces esto no sucede. ¿Qué quiere decir? Que las empresas mantienen el mismo número de acciones en el mercado. Y por eso esto le permite a los analistas estar determinando cada trimestre el nuevo precio objetivo. ¿Con base en qué? Con la información que están presentando y que están obligadas las empresas a presentar. Cada trimestre existe la obligación por parte de la empresa de presentar sus números, sus estados financieros. Entonces el analista, ¡pum!, se mete, desmenuza todo lo que hemos visto nosotros muy superficialmente para llegar precisamente a decirme, ahora el nuevo precio objetivo para ABC va a ser de 38 pesos o de 35 pesos. Lo determina precisamente con los estados financieros y también infiriendo que se mantiene el número de acciones en el mercado. Si llega a haber un cambio en el número de las acciones que se están negociando en el mercado, evidentemente va a tener que hacer un nuevo cálculo. ¿Por qué te digo esto? Porque también va a haber una disolución entre entre los accionistas actuales. ¿Qué es esto? Que significa que su inversión, a la hora que haya más acciones, ellos van a tener un menor porcentaje. Ujú. Y evidentemente van a tener una afectación. Y por eso les comentaba, a la hora que van a colocar una nueva parte del capital de la empresa, los actuales tenedores tienen prerrogativas sobre los que no son tenedores. Se les da la oportunidad de suscribir a un descuento esas acciones, buscando precisamente evitar que su inversión o su participación se diluya. Ah, ok. Pero la mayor parte de las veces, insisto, lo que vamos a ver de las empresas que ya son maduras, que son empresas públicas y que ya cotizan en el mercado,
lo que vamos a ver es que efectivamente no vamos a ver un incremento en el número de las acciones. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que sí puede pasar es que las empresas tienen constituidos fondos de recompra para comprar sus propias acciones. Pero esas propias acciones las compran del mercado, no las sacan de lo que está fuera del mercado. No sé si me explico. Sí. Hagan de cuenta que ABC tiene un fondo de recompra y cuando el precio de la acción, y esto sucede a menudo cuando vemos crisis como la de ahora, vamos a pensar que encuentra el fondo de recompra de Cemex, ve que el precio de la acción está en 5 pesos, ahora anda en torno a los 8 pesos, dice, voy a ejercer mi fondo de recompra, pero son las mismas acciones que están dentro del mercado. ¿Y después qué puede suceder? Que las compró a 5 pesos y después las vende a 8, que es lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros en el momento en que yo veo que hay un aviso, porque esto sí lo tienen que avisar las empresas, que el fondo de recompra va a comprar tal cantidad de acciones, pues evidentemente es una señal de que ellos mismos están viendo sus acciones baratas. Y eso también pasa. ¿Ok? Ok, sí, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Okay. Veamos el siguiente múltiplo y con este nos vamos a despedir. Ya vemos mañana el que nos falta. El siguiente múltiplo es el múltiplo precio-valor en libros. Ahorita ya dejamos atrás precio-utilidad. Ahora vamos a ver múltiplo precio-valor libros. Este también es de los más utilizados. De hecho, nada más vamos a ver los 3 más utilizados. A diferencia del precio-utilidad, del múltiplo precio-utilidad, este me va a comparar lo que cuesta una acción contra lo que vale de acuerdo a los libros de la empresa. ¿Sí? No vamos a comparar, este múltiplo no va a comparar la capacidad de generar utilidad, sino me va a decir este múltiplo cuánto cuesta la acción respecto de lo que vale en libros, en fierros, en caso de las viejas, de las empresas de la vieja economía. Ya sabemos que en el caso de las tecnológicas no hay fierros propiamente dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el múltiplo precio-valor en libros? Lo primero, y como siempre, vamos a utilizar una métrica que tiene que ser precisamente determinar el valor de capitalización del mercado de la empresa. Y ya sabemos cómo se obtiene ese, multiplicando el precio de la acción por el número de acciones. Eso nos va a decir cuánto nos costaría ser dueño de todo lo que está en el mercado, de todo el capital de la empresa. Después voy a ir al capital mayoritario de la empresa. Por eso les comentaba, no todo el capital está necesariamente representado en las acciones que están en circulación en el mercado. Hay parte que se quedan, por ejemplo, los principales accionistas para tener ese control. A lo mejor son accionistas manos fuertes o mayoritarios que no van a soltar esa parte suya en el mercado. ¿Pueden comprar ellos en el mercado? Sí. Pero como no listaron el total de su capital, esa parte de las acciones las tienen ellos. Punto. Por eso vamos a tener que tomar una métrica que viene del balance general. Profe, ese sería como, no sé, Telmex, sería Carlos Slim, ¿no? El Ajá. capital. Exactamente. Exactamente así. Este múltiplo nos va a decir cuántas veces vamos a pagar cada peso, o sea, cuánto estamos pagando por cada peso de capital de la empresa. Vamos a ir con el mismo ejemplo de ABC para hacerlo más fácil de entender. ABC,
a 30 pesos, 100 millones de acciones y su capital mayoritario es de 2,000 millones de pesos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obtener primero la capitalización de mercado, que ya sabemos que es de 3,000 millones de pesos. El capital mayoritario, lo tomamos de la métrica del balance general, son 2,000 millones de pesos. Entonces me dice, y en este caso, este tipo de múltiplos iba mucho más pegado, aunque vamos a poder encontrar en el mercado muchas diferencias, pero va más pegado a lo que generalmente vale la empresa en libros. Me dice que ABC en el múltiplo precio-valor en libros cotiza 1.5 veces. La vuelvo a comparar contra empresas del sector y encuentro que hay una que es más barata, de FG en 1.2, pero HJK en 1.7 y LMN en 2.2 están más caras. Precio-valor en libros. Y aquí nuevamente tendríamos que validar por qué hay empresas que cotizan por encima de su valor en libros y porque hay algunas que cotizan por debajo de valor en libros. Primero, las acciones que cotizan por arriba de su precio-valor en libro reflejan que los inversionistas, el ánimo del inversionista espera que la empresa muestre crecimientos y niveles de rentabilidad adecuados. Entonces, por eso están dispuestos a pagar más allá de su valor en libros. En la práctica, lo que vemos es que para los inversionistas, las empresas que distribuyen buena parte de sus utilidades en acciones, es decir, el pago de dividendos en lugar de hacerlo en efectivo, lo efectúan en acciones, suelen estar por arriba de su valor en libros. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace que muchos inversionistas se fijen en este múltiplo? Pues precisamente, si yo encuentro una empresa que esté cotizando cerca de su valor en libros y es una empresa que tiene una buena política de dividendos, entrega, general, muchas veces te dan la opción de tomar el dividendo en acciones o en efectivo, dinero. Cuando te dan esa opción, generalmente te conviene más tomar el dividendo en acciones. Vas a tener más acciones y te la dan con un descuento mayor a que si te dan el precio, si te dan los pesos, el dividendo te lo entregan en pesos. Esa es una de las ventajas. Pero hay empresas, por ejemplo, Kimberly-Clark, que ella nada más te entrega dividendo en pesos. Pero la ventaja de Kimberly-Clark es que tiene una política, no sé si los había comentado, de pagar dividendos altos. Entonces, cuando los inversionistas encuentran empresas que están cotizando por arriba de su valor en libros, evidentemente es porque confían en que esa empresa va a seguir generando niveles de rentabilidad atractivos. Pero también me llego a encontrar con empresas que cotizan por debajo de valor en libros. ¿Y qué significa esto? Significa que los inversionistas tienen una perspectiva pesimista de la empresa o que sus niveles de utilidad son bajos o que ha estado presentando pérdidas en los ejercicios. En otras ocasiones puede ser que los activos de la compañía estén siendo sobrevalorados dentro de sus estados financieros, o bien porque el mercado hubo un crack, un ajuste fuerte, como lo sucedido en marzo, y se bajaron de precio y evidentemente llegaron a estar por debajo del valor en libros. Un ejemplo ha sido Cemex. Cemex
si llegaba a tener, ahora no recuerdo exactamente el valor en libros, pero si llegó a costar 7 pesos y el valor de la acción, ojo, llegó a estar en 4.50, en 5 pesos, ¿qué significaría? Bueno, los inversionistas estaban muy pesimistas con Cemex. Sin embargo, aquí también podemos leer que hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos darle la lectura que si yo me pudiera quedar con todas las acciones de Cemex, liquidara yo Cemex, es decir, vendiera todos los activos que tiene Cemex, pues evidentemente tendrían una utilidad, porque su valor en libros es mayor de lo que como la he comprado yo. Entonces, Pero entonces, perdón, o sea, entonces significaría que esas oportunidades de compra son buenas cuando las empresas se encuentran como en complicaciones financieras. exactamente. Sin embargo, no hay que menospreciar que efectivamente estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque Claro, porque puede no ser así. porque los inversionistas tienen una perspectiva negativa de la empresa, tienen dudas, y en el caso concreto que les comentaba de Cemex, se tenían dudas de que si efectivamente pudiera lograr reestructurar esa deuda tan grande que tenía y poder seguir adelante. Y si iba a seguir adelante, ¿de qué tamaño, en ese proceso de desincorporar activos, de qué tamaño iba a quedar Cemex? ¿Qué tal si el nuevo precio del mercado, que estaba por debajo de su cotización de valor, de su múltiplo precio-valor en libros, estaba reflejando el nuevo tamaño de Cemex? No lo sabemos. Pero hay inversionistas que efectivamente están buscando eso. Ya me encontré una empresa que está por debajo de su valor en libros, pero evidentemente tiene un mayor nivel de riesgo. Pero de que hay oportunidades, hay oportunidades. Ok. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien, entonces mañana nos conectamos para ver el último múltiplo importante y después vamos a pasar a la parte que tiene que ver con el análisis técnico. Profe, yo tengo una última duda, pensaba que iba a seguir, pero si ya vamos a terminar, la última duda es, ¿qué tan automatizado está el análisis que hacen los analistas fundamentales? O sea, ¿es algo que se puede hacer mediante un algoritmo o por la estructura de los estados financieros, o eso es algo, o la cantidad de variables, o que algunas variables no son precisamente cuantitativas, es algo que es difícil de automatizar? Generalmente sí ya se tienen modelos en los cuales desarrollan, y qué es lo que hacen ya a la hora que obtienen ciertos números, le asignan la probabilidad de que se presente la guía de resultados de la empresa para fijar un precio objetivo. Si ellos ven complicado el entorno para el año que entra todavía, entonces le empiezan a asignar determinado nivel de porcentaje a la guía de resultados. Si ven que la guía de resultados de una empresa es demasiado corta, es decir, creen que pudiera estar mejor de lo que me ha presentado la empresa, porque ese es el view de un analista. Entonces me incorpora ese aspecto cualitativo y me dice, yo creo que va a estar mejor. Ok. Pero efectivamente ya se utilizan modelos ya desarrollados. Ok. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Nada más, toda esta información que vamos a estar revisando en estas clases y demás, calificaría como
digo, o sea, yo sé que es muy importante, ¿no? Y demás, pero calificaría con suficiencia para comenzar como a simular el hecho de ver, ¿cómo se llama? Cómo se comportaría una inversión, pues, no con mucho capital, pero pues sí como para probar cómo funciona el mercado. Sí, bueno, todavía no llegamos a eso, pero el objetivo es ese. El objetivo va a ser ese, que ustedes se hagan, o sea, de hecho ustedes no van a tener que prácticamente, ya saben cómo se calculan los múltiplos, las razones financieras, los estados financieros, pero más bien el objetivo es de que ustedes se hagan de la información, que ya lo es porque es una información pública, y con base en esa información efectivamente ustedes puedan determinar dónde poder invertir. De hecho, les comenté que lo que se buscaba es llevar a cabo un simulador de inversiones a través de Exit Trade por equipos, y precisamente cuando ustedes se van a meter a buscar información en el mercado, que es, insisto, es pública y es fácil de obtener. Ustedes con estos elementos que estamos viendo, más lo que todavía falta de análisis técnico, van a poder decir, yo compro esto o vendo esto. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, no te escucho muy convencido, Gustavo. No, sí, lo que pasa es que se trabó un poquito lo último, pero sí, está muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, cualquier cosa, de todas maneras, ahí me lo hacen saber, y mañana vamos a continuar. Antes, bueno, nada más que se va a presentar por ahí el tema de la Semana de la Identidad. Y ahí sí, pues no sé si vaya a querer tener clases. Yo por mí no tengo problema, salvo un día, los lunes que ya les comenté, y una presentación que creo que esa la podemos además, la puedo terminar, una conferencia, y de todas maneras estar con ustedes, pero si quieren eso ya lo podemos ver en la semana. Claro. ¿Sale? Entonces nos conectamos Sí. mañana jueves. Sale, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.